con Gustavo Alegret. China, principal reto colectivo asumido por los miembros de la OTAN en medio de la división entre Trump y los líderes europeos. Argentina y Brasil comienzan a evidenciar sus diferencias de gobierno en el Mercosur. ¿Tiene futuro ese bloque comercial? Y tercera jornada de paro nacional en Colombia transcurrió con normalidad, mientras aún no hay avances en la negociación entre la administración Duque y el comité que lidera las movilizaciones. Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones de esta actualidad de hoy en este Club de Prensa que ahora comenzamos y que vamos a compartir durante los próximos minutos con quienes ya nos acompañan en esta mesa de trabajo, en este estudio, en la capital estadounidense. Con Mariano de Alba. Mariano es abogado, es analista internacional y experto en relaciones internacionales. Mariano, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Y también con Antonio de la Cruz. Antonio es analista político, es director de Inter-American Trends y es columnista en diversos medios de comunicación, entre ellos El Nacional de Venezuela. Antonio, buenos días. Muy buenos días, Gustavo, gracias. Gracias por estar con nosotros. 9:32 de la mañana en Washington. Hace pocos minutos, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, daba una declaración institucional formal desde el Capitolio en el que, sobre el juicio político, decía que la evidencia es aplastante, el presidente abusó del poder de la presidencia y de la oficina oval y que, por lo tanto, instruye al Comité Judicial a elaborar esos artículos, a redactar los artículos del juicio político, los artículos que contendrán las acusaciones formales al mandatario. Hace minutos la Casa Blanca ya ha dicho que los demócratas se tendrían que sentir avergonzados por ese proceso que califican de injusto. Mariano. Bueno, creo que se veía venir, ¿no? Luego de la comparecencia de ayer de 4 profesores de Derecho Constitucional, hubo uno que desintió y dijo que no existían todavía pruebas suficientes para hablar de impeachment, pero los otros 3 de alguna forma robustecieron, ¿no?, lo que ya pienso yo había sido una determinación de los demócratas. Y se conoce el día de hoy esta noticia que yo creo que es importante porque todo indica, con la mayoría que tiene el Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, de que efectivamente pues, va a haber un juicio y ese juicio tiene lugar en el Senado. Ahora, al día de hoy sigue siendo muy probable que pues, el presidente Trump no sea condenado, no sea hallado culpable en el Senado, pero sí va a dar pie a un proceso, y creo que a eso es parte de lo que está jugando el Partido Demócrata, va a dar un proceso de discusión dentro del Senado de si efectivamente hubo abuso de poder con todo el episodio del presidente Trump y el presidente de Ucrania. Por eso también vimos, por ejemplo, que el presidente Trump celebró de alguna forma medianamente sarcástica la salida de Kamala Harris de la carrera presidencial, y Kamala Harris le respondió inmediatamente a través del Twitter: muchas gracias, señor presidente, nos vemos en su juicio. Y Kamala Harris es senadora por el estado de California. Así que, a ver, entramos en un proceso que va a ser muy político, que va a dar mucho de qué hablar. Obviamente la estrategia del lado del Partido Republicano y de la Casa Blanca ya está clara, que es tratar de minimizar o desestimar cualquier acusación como una cacería de brujas, como algo político. Pero yo pienso que de alguna forma esto sí pudiese terminar debilitando un poco al presidente Trump, porque bueno, recordemos que este va a ser apenas el 4º proceso de impeachment en la historia de Estados Unidos. Y de alguna forma con ciertos votantes quizás esto sí pudiese tener un impacto de ver a un presidente que está siendo enjuiciado en el Senado, y recordemos que ya en menos de un mes entramos en el año 2020, que es el año de la campaña presidencial, la elección presidencial en Estados Unidos. Yo me pregunto si el presidente Trump realmente quiere ese juicio. Él lo ha dicho varias veces, él ha dicho que quiere un juicio, y en algunas ocasiones ha llegado a decir que él estaría dispuesto a testificar. Luego inmediatamente sus asesores le dicen: no tan rápido, presidente, y le hacen cambiar de opinión de manera formal. Pero en sus declaraciones públicas él sí querría. Él se mueve bien en momentos tumultuosos y tiene la experiencia de, en ese caos, el sobrevivir. Antonio. Sí, cuando Nancy Pelosi ya convoca, recordemos que Nancy Pelosi ha sido la única que ha podido llevar al presidente Trump a los lugares que ella quiere. Cuando el año pasado ella, ¿verdad?, se le suspendió el presupuesto a la administración, ella jugó hasta las últimas y al final eso se le revirtió a Trump. O sea, es una mujer
que sabe de la parte política, ¿verdad? Y él la respeta. Entonces, cuando Nancy Pelosi toma la decisión de armar ya el caso, y lo que yo entiendo es que quieren hacerlo antes del 15, antes de que se vayan las cámaras, ¿verdad? Ahorita en diciembre, la vacación de diciembre, para poder entonces ya entrar en enero en ese juicio político en el Senado. Entonces, sí estamos viendo que los demócratas se mueven con un pace, un ritmo, ¿verdad? De una manera para acelerar el juicio político. Entonces, porque quieren entrar muy temprano a desmontar toda la popularidad del presidente Trump. Recordemos que en este momento, antes de eso, las bases no se han movido, se mantienen, ¿verdad? 50 y 50. La última encuesta que vi hace 2 días, que querían y no querían. Entonces, estamos todavía en un momento, después de un mes de hearing, ¿verdad? En la Cámara de Representantes, no se ha desplazado todavía la población americana. Entonces, esperemos, yo creo que en ese sentido le voy a dar la confianza a Nancy Pelosi, que tiene olfato político y que está jugando para desprestigiar al presidente Trump y entrar en el 20 con un presidente Trump más débil en la campaña electoral. Sí, claro. Ese asunto de Nancy Pelosi es curioso porque recordemos que ella fue la principal proponente o la principal barrera en contra de la parte del Partido Demócrata que venía llamando desde hace mucho tiempo. Desde abril, por allá, ¿cierto? El impeachment, y ella decía, no, todavía no, todavía no, todavía no. Y luego al final, luego de que surgieron la filtración de esta conversación telefónica o de estas conversaciones telefónicas y se ha avanzado en esta investigación, donde por cierto también está muy involucrado el abogado personal del presidente Trump, Rudolph Giuliani, pues de alguna forma se trascendió que el día de ayer se reunió el caucus demócrata en el Congreso y básicamente Pelosi le preguntó a los demócratas en el Congreso, ¿están listos? ¿Piensan que estamos listos? Y hubo un sí rotundo a moverse hacia el juicio de impeachment. Ahora, habrá que ver realmente qué más puede trascender. Yo pienso que, conectándolo con lo último que decía Antonio, pareciera que si no surge nuevos elementos suficientemente graves, bueno, obviamente no va a haber un movimiento en el Partido Republicano porque es muy poco probable que haya, pero sobre todo si esto realmente, o sea, la gran pregunta de todo esto es, ¿va a tener realmente un impacto en la campaña presidencial? ¿O este es un tema, como ha apostado el presidente Trump, que aburre, que a la gente no le gusta ver las audiencias, que son muy largas, que sencillamente es un tema que está muy en boga en Washington, pero más allá, fuera de Washington, pues no tiene una gran importancia? Bueno, hablando de esto precisamente, estaba ahora recopilando los datos de una encuesta que publica el diario USA Today y que ha elaborado conjuntamente con la empresa de análisis Public Agenda, disculpen. Bueno, lo que dice la encuesta es que hay unanimidad casi total entre los estadounidenses, 9 de cada 10, están cansados y hartos de este clima de juicio político y de división de la política estadounidense cuando ven que sus vidas, su economía familiar, su trabajo, funciona bien. Y dicen, aquí hay una disonancia entre lo que la política está diciéndome y lo que yo veo en mi vida. Y atribuyen a la política, los medios sociales y los medios de comunicación, redes sociales, la exacerbación de esas diferencias que forman parte de toda realidad política de todo país, pero que en este caso en Estados Unidos están muy acentuadas. ¿Cómo puede influir esto en el juicio político? Bueno, creo que va a influir poco, ¿no? Porque los demócratas siguen apostando a que pues, el avance de este proceso de alguna forma debilite un poco más al presidente Trump, pero como lo reseña esa encuesta, yo creo que el factor principal por el cual los votantes promedio de Estados Unidos van a votar en noviembre del año 2020 no va a ser quizás por la polarización política que hay en Estados Unidos, sino por otros temas de mayor sustancia y que mayor afectan. El principal obviamente es la economía, cómo está su bolsillo. Luego hay otro tema muy importante que sigue siendo objeto de discusión en Estados Unidos, que es el sistema de salud. Y luego, obviamente, hay un componente en algunos casos, en algunos estados, en algunas poblaciones de política internacional, pero sin duda alguna no es el factor principal. Así que es una apuesta muy arriesgada para los demócratas, porque además recordemos que si vemos los candidatos del Partido Demócrata a la presidencia en este momento, ninguno ha todavía pues logrado despegar el vuelo y tampoco pienso yo ninguno en este momento convence mucho
de cara a poder vencer al presidente Donald Trump. Cuando uno ve los datos ahorita, Mariano y Gustavo, es básicamente, si uno ve muy rápidamente, el presidente Trump tiene entre 38 y 40% de votos, base dura. Y los republicanos están en el mismo orden cuando uno lo ve las encuestas nacionales, puede estar un poquito más, un 42, 43, pero están ahí. Si tú sumas esas dos, hay un 80, 82%. Te queda una población de unos 17, 18% que son los que van a determinar, y es donde apuntan los dos realmente la elección del próximo año. Entonces, ahí va a depender mucho del candidato de los demócratas, ¿ok? Porque ahí sí Trump la tiene clara. Si el candidato demócrata es de la línea de izquierda del Partido Demócrata, Trump tiene ya el discurso del socialismo y tiene una serie que eso mete miedo en ese 18%, ¿verdad? Si el candidato es más hacia el centro, ahí van a salir otras causas que él va a buscar. Pero yo en este momento, como lo veo, apartándonos de las consecuencias que puede tener realmente el juicio, es que el Partido Demócrata no tiene todavía realmente un viento a favor en cola. O sea, realmente están igualados y va a depender mucho de quién va a ser el candidato de los demócratas. Yo creo que en este momento, sí, yo podría apostar, que a mí me gusta apostar con él, yo creo que Trump está con la mano a favor. ¿Apostar y gana o pierde nuevamente? Generalmente gano. La buena suerte de Antonio de la Cruz. 2:41 de la tarde en Londres, ciudad que ha acogido en los últimos 2 días la cumbre que celebraba los 70 años de la Alianza del Atlántico Norte, la OTAN, como se la conoce. 29 países se dieron cita, sus representantes formaron parte de esas reuniones que reafirmaron su compromiso a la defensa común, a hacer frente a la amenaza expansionista y desestabilizadora de Rusia, y particularmente por primera vez la OTAN identificó el crecimiento y el expansionismo militar chino. Esto, que podía ser la noticia, no lo fue. ¿Por qué? Porque afloraron las diferencias personales y de política de los diferentes líderes, y particularmente del presidente Trump con los principales líderes de esa alianza, con Emmanuel Macron, con Justin Trudeau, a raíz de un vídeo difundido en las redes sociales en las que 4 jefes de Estado, conversan y parece que hablan del presidente Trump, y que luego confirmaron que así era, y que el presidente Trump llevó a tomarle la decisión de no participar en la rueda de prensa final de esa cumbre de la OTAN y a marcharse, diciendo que, por ejemplo, Justin Trudeau tiene una doble cara, o dicho en el castellano correcto, es un hipócrita. ¿Cómo afecta esto a la alianza? Bueno, a ver, creo que va a quedar como un hecho anecdótico, ¿no? de la naturaleza real, de cómo ven líderes mundiales de gran importancia al presidente Donald Trump, y sin duda alguna eso, pues pienso yo, molestó un poco a Trump. Pero yo creo que, a ver, que la alianza es muy difícil que sea realmente afectada luego por este tipo de incidentes, ¿no? Realmente la OTAN vive un momento donde justamente se está tratando de rediseñar, está tratando de definir cuál es su estrategia. Recordemos que viene de muchísimos años de tildar como el enemigo principal o la gran amenaza a Rusia, pero dentro de Europa, y uno de los grandes proponentes de esto es el presidente Macron, pues pareciera que ya no hay tanto ánimo para ver a Rusia como la gran amenaza, sino que Macron está proponiendo que la OTAN defina como su principal enemigo al terrorismo internacional. Y justamente esa fue una parte de la conversación que tuvo con el presidente Trump. Y luego surge esta noticia de China, pienso yo que es algo muy incipiente, algo básicamente que se habló informalmente, de que hay que empezar a evaluar con mayor cuidado qué representa China para la OTAN como alianza militar. Justamente el documento que trascendió dice que en algunos casos puede verse como una oportunidad, como un aliado, pero en otros casos sí puede representar pues una amenaza, ¿no? Y justamente ese es otro tema que tiene gran importancia. En lo que podemos decir es que son las ambivalencias entre entre Europa y Estados Unidos, porque justamente China es uno de los principales inversores, o quizás el principal inversor en infraestructura y tecnología de telecomunicaciones en Europa. Recordemos toda esta controversia que ha habido últimamente con la compañía china Huawei, y al final los países miembros de la OTAN van a tener que decidir
si realmente asumen una posición de animadversión con respecto a China, o si siguen concentrándose en Rusia, en el terrorismo internacional, etcétera, etcétera. Así que yo pienso que es un momento clave para la OTAN, pero también es un momento donde hay mucha expectativa sobre cuál va a ser el nuevo mapa internacional, con el Brexit muy probablemente concretándose en el 2020, y también con lo que pase en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Claro, y ahí no mencionas las nuevas herramientas de estas guerras que son más propias del siglo XXI, que son las cibernéticas. Claramente la OTAN sí tiene que modernizarse, porque hoy en día entre potencias desarrolladas es muy difícil ver un conflicto armado, un conflicto bélico. La diplomacia, gracias a Dios, ya se impone mucho más, pero sí efectos de desestabilización, como vimos con Rusia en el referéndum del Brexit, en las elecciones europeas, en el caso ya probado por la inteligencia estadounidense de las elecciones de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Esa amenaza cibernética de la cual la OTAN tiene que tener una mayor capacidad. Sí, lo que vimos ahorita en Londres básicamente es que señalan por primera vez, y muy incipiente, pero ven a China como una amenaza, sobre todo después del desfile de los que tuvieron de los misiles de mediano alcance, que realmente les alertó que podrían ser atacados desde Beijing. Entonces, identificar ya a China como una posible amenaza para la seguridad, porque para eso fue creado la OTAN después de la Segunda Guerra Mundial, para protegernos, y la amenaza, en ese momento la amenaza era Rusia, ¿verdad? O la Unión Soviética, como se llamaba la Unión Soviética, que era una amenaza del comunismo contra la democracia. Entonces, ver ahorita a China, con todo lo que está pasando en China, con Hong Kong, ¿verdad? Y cómo ellos alertan a Estados Unidos porque genera una ley contra, ¿verdad?, lo que está ocurriendo en Hong Kong. Entonces, es importante el juego de las tecnologías, porque definitivamente en los próximos 5 años el mundo se va a tener que ver si se va con la tecnología china en términos del 5G o se queda con las arquitecturas tecnológicas de Occidente, porque esa tecnología va a permitir un mayor control de la ciudadanía. Brevemente. Sí, creo que ahí la batalla básicamente la está perdiendo Estados Unidos, ¿no? Como decía antes, en Europa ya muchos países han abierto sus puertas a la inversión china en el área de telecomunicaciones, básicamente por una cuestión económica, ¿no? Realmente las condiciones que ofrece China y las empresas chinas, pues no, es muy difícil que realmente tengan una competencia con las compañías occidentales. La única alternativa es que realmente los gobiernos de esos países, como es en el caso de Estados Unidos y parcialmente en el Reino Unido, pues tomen una decisión que por razones de seguridad nacional las actividades de esas compañías chinas no están permitidas en esos países. Son las 9:48 minutos de la mañana en Bogotá, en Colombia. Vamos a ir a la primera pausa. Al volver hablamos del tercer paro que ha afectado al país suramericano, en una población que sale a las calles a protestar frente a un gobierno que les ofrece diálogo y del cual ese diálogo no ha ofrecido aún resultados. Esto es Club de Prensa. 9:54 minutos de la mañana en Bogotá, Colombia. Después del tercer día de paro nacional, en el que el llamado Comité de Paro ha hecho un nuevo pulso al gobierno de Iván Duque. Un gobierno que ofrece diálogo, pero que no se deja imponer condiciones de un comité surgido de la protesta social. Una protesta social que no ha tenido, Antonio, la misma intensidad que en las primeras, pero que sigue teniendo una capacidad de movilización relevante. Sí, se ve un desgaste, ¿verdad?, de la protesta inicial, que tuvo mucha fuerza, porque han ido conversando, han hecho los diálogos, y se ve que no prosperan los diálogos porque no logran tener una agenda común. En ese sentido, todos los que están en la protesta, podemos ver desde que el que quiere el derecho al aborto hasta que está con el cambio climático. Entonces, no hay una agenda común. En ese sentido, no permite, ¿verdad? Se ve la protesta, aunque ha habido violencia, ¿verdad?, en la protesta, no permite construir un camino en eso. Y en eso Duque ha sido bastante amplio, el presidente Duque de Colombia, en términos de escuchar. Cuando ayer en una reunión que estuve en la noche, me contaba un colombiano que hoy en día, si hubiese elección, el presidente Duque ganaría. Y me llamó la atención, le dije, ¿cómo? Dice, sí, porque
los bloques en Colombia están muy definidos. O sea, sacaría lo mismo 10 millones y la izquierda sacaría los 9, 8 millones que tiene, porque este de la protesta apenas representa alrededor de 400.000 personas y no ha movido tampoco a esos grandes bloques. Entonces, me llamó la atención por eso, y por eso lo comparto, porque desde el punto de vista político, pareciese que en Colombia se mantienen los dos bloques sin mucha alteración en términos de lo que está pasando. Bueno, a ver, creo que justamente lo que hay que destacar de la jornada de ayer es que efectivamente hay una disminución, ¿no? Hay una disminución sustancial en términos de número de personas, y creo que es un mensaje muy bien a los líderes de este movimiento que creo que fundamentalmente son sindicatos y estudiantes, a que la estrategia del paro nacional es una estrategia muy arriesgada. ¿Por qué? Porque muchas veces no cuenta con el grueso de la ciudadanía que quiere trabajar. Estamos ya cerrando el año. Navidad. Exacto, Navidad. Por lo tanto, no hay grandes ánimos pienso yo, para un paro nacional, y eso de alguna forma llamar a 3 paros seguidos, pues el primero sí fue, creo que bastante importante, pero a partir de ahí se ha ido debilitando, ¿no? Y luego, con respecto a lo que decía Antonio, hay que ver, ¿no? Yo sí noto al presidente Duque un poco más debilitado a raíz de las elecciones regionales que vimos hace un mes más o menos en Colombia. Veo al centro fortaleciéndose, así que de alguna forma, y en eso sí coincido con Antonio, pienso yo que en el futuro cercano de la política colombiana, quien va a definir quién se hace nuevamente con el Ejecutivo va a ser las fuerzas que hacen vida en el centro de la política colombiana. Así quedó de manifiesto en las últimas elecciones, en que los ciudadanos fueron a votar y en esas elecciones locales apostaron por opciones de centro y dejaron más bien huérfanos los extremos, que había sido la tónica en las presidenciales anteriores. Sí, yo abordé ese tema también con este señor colombiano y me dijo que... Este señor colombiano es el amigo con el que hablabas antes. Anoche, sí, Okay. que tú me dijiste. Entonces, él me comentó, porque yo hice ese mismo señalamiento, y él me dijo, ¿verdad?, concretamente, que si lo vemos porque es Uribe, básicamente el líder de esa otra oposición, que Uribe en esas regionales nunca ha tenido fuerza en términos reales. Si vemos, el alcalde de Medellín no era de él, el de Bogotá tampoco, el de Barranquilla tampoco. O sea, él perdió donde siempre ha perdido. Que realmente en las presidenciales y en las parlamentarias es donde la fuerza que tiene. Y es ahí donde él realmente sí podríamos juzgarlo. Pero que con las regionales sería un análisis, una consideración que no aplica en este momento porque no son bastiones que él tenía anteriormente, como que se lo hubiese perdido. Entonces, me pareció una reflexión interesante en ese sentido, porque uno ha hecho esa consideración y me dijo que eso lamentablemente los medios son los que se han hecho eco de eso y han Sí. dicho. No, a ver, y justamente hace pocos días veía unas encuestas de la popularidad del expresidente Álvaro Uribe, que sigue siendo una figura muy relevante en la política colombiana. Y muy divisiva. Exactamente, y está en sus mínimos históricos, es decir, el porcentaje de rechazo a Álvaro Uribe está más alto que nunca, ¿no? Entonces, hay que ver qué sucede, ¿no? Pero creo que de alguna forma se está fraguando un movimiento que inicialmente, recordemos que en ese paro inicial, en el primero, Sergio Fajardo y las fuerzas de centro sí apoyaron muy frontalmente. Ahorita obviamente están inmersos en el proceso de negociación o de diálogo con el presidente Duque, pero yo creo que si no hay resultados por parte del gobierno colombiano, si no hay reformas sustanciales en el sector social, pues quizás sí pudiésemos llegar a una futura elección presidencial con un gobierno de la centro-derecha muy debilitado. Hablando de datos, Antonio, el equipo de producción me pasa los últimos datos de la encuestadora Inbamer sobre la popularidad del presidente Duque, que tiene un nivel de desaprobación del 70%. Ha caído. Mucho. Y eso que ganó las elecciones por delante de los... Esa misma encuesta dice que las principales preocupaciones de los colombianos son dos. Uno es la corrupción y dos es el tema de la seguridad ciudadana.
Y en esas conversaciones y en ese análisis, ahí es donde hay algunas claves que en el ruido que generan las protestas a veces se nos pasan. Sí, claro. Es que el presidente Duque ha intentado poner un cierto orden en el Congreso, que es visto con muy baja popularidad por parte de los colombianos, y que ese rechazo o ese intento de poner orden de Iván Duque en ese Congreso ha generado que el Congreso se le ponga en contra como una cierta resistencia, y eso también genera que algunas reformas que el presidente quiere sacar adelante no pueda por encontrarse esa oposición. Sí, en ese sentido, ¿verdad? Duque no logra, por ser un hombre que es dialogante, un hombre negociador, ¿verdad? Y no ha podido, ¿verdad?, con el Congreso poder llegar a acuerdos con las otras fracciones que existen, y por lo tanto él su agenda propia no ha podido desarrollarla, ¿no? Y porque pareciera que en este momento en Colombia, como está la situación polarizada y los movimientos sociales con tanto vigor, pareciera que el liderazgo de Duque no está acorde con las necesidades del colombiano. 12:02 de la tarde en Brasil. Al sur del país se está reuniendo hoy y mañana, ayer y hoy, porque hoy ya es jueves, los miembros del Mercosur, de ese grupo de países del sur del continente que intentan una integración comercial. Esta reunión tiene todos los elementos para convertirse en una reunión de alta tensión política. Sale Macri y llega Alberto Fernández, que el próximo martes tomará posesión. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, ha amenazado con salirse de ese bloque si se aplican determinadas políticas. No ha felicitado a Alberto Fernández. Y esto en el contexto del anuncio del presidente Trump de imponer nuevos aranceles al acero y al aluminio a dos miembros de ese Mercosur, que son Brasil y Argentina. Creo que este es un asunto interesante. Creo que en esta reunión no va a pasar nada. Fíjense que la costumbre siempre había sido que esta reunión de Mercosur, que justamente coincide con el traspaso de la presidencia pro tempore de la organización, que es cada 6 meses, se hacía usualmente la segunda semana de diciembre. Pero esta vez le tocaba ser anfitrión a Brasil, al gobierno de Jair Bolsonaro, y la adelantaron justo antes, unos días antes de que asumiera Alberto Fernández la presidencia de Argentina. Y creo que es una demostración de que hay una gran división, ¿no?, entre Alberto Fernández y Jair Bolsonaro. Y la gran pregunta es qué va a ocurrir. ¿Por qué? Porque al final hay una gran interdependencia entre la economía argentina y la economía brasileña. Creo que las principales exportaciones argentinas provienen de Brasil, y las principales el tercer país que más exporta a Brasil es Argentina. No es la primera vez que se da un caso de este tipo con Jair Bolsonaro. Recordemos que él entró con un discurso muy anti-China y muy pro Estados Unidos, y al final lo vimos hace pocas semanas visitando Pekín y básicamente diciendo que por motivos de realidad económica tenía que tener una relación cercana con China, que también es el segundo país que más invierte, o el primero, en Brasil. Y de alguna forma lo que ha surgido en las últimas semanas, que yo pienso que va a ser un gran problema, la relación de estos dos países, que son sin duda alguna los dos actores principales en el Mercosur, son dos cosas, ¿no? Por un lado, el gobierno de Brasil, el gobierno de Bolsonaro, quiere impulsar el crecimiento económico en su país y está proponiendo rebajar el arancel externo común. En el Mercosur, los 4 países que hacen vida ahí, que son los miembros principales, tienen un arancel externo común, y Bolsonaro lo quiere bajar. Alberto Fernández ya ha dicho que está totalmente en contra. Entonces, eso pudiese ocasionar un quiebre. Y luego hay otro desarrollo interesante, que son las medidas arancelarias que anunció hace pocos días el presidente Trump en contra justamente de Argentina y Brasil. Y hay quien dice que esto pudiese de alguna forma acercar a Fernández y a Bolsonaro, que al final han sido metidos por el gobierno de Donald Trump en el mismo saco. Yo lo dudo mucho, pero habrá que esperar a ver. Sin duda alguna, el Mercosur, pienso yo, va a entrar en una fase de parálisis mientras Bolsonaro y Fernández están en las presidencias de sus respectivos países. Sí, es lamentable que siendo un mercado de los más dinámicos que tenemos en la región, ¿verdad?, casi el único en América del Sur, ¿verdad?, por la fortaleza que representan las economías, sobre todo de Brasil y Argentina, vayamos a un enfrentamiento entre los líderes. Y lo de la baja de los aranceles era un estudio que estaba planteado y que ellos vienen considerando, porque están fijados desde 1999, existen eso, y hay
aranceles para automóviles, el promedio es 12%, pero que son altos, y para automóviles 35%. Entonces, en ese sentido, ya ahí Bolsonaro planteó, cuando estaba Macri, la revisión de esos aranceles para poder ser más competitivos las economías. Entonces, claro, ¿dónde viene la divergencia? La divergencia viene en que el modelo económico de Alberto Fernández es un modelo que va para fortalecer la industria interna con subsidios. Entonces, eso básicamente no permite una competencia propia. Y ahí Jair Bolsonaro va a tener una posición dura. Y lo que están haciendo básicamente es despidiendo a Macri. Por eso que la adelantaron para poder despedir a Macri dentro de este encuentro del Mercosur. Es más una despedida hacia Macri que para no aceptar la llegada. Bueno, y con eso básicamente habrá que esperar a mitad de año del 2020 para ver si hay una nueva cumbre del Mercosur. Pero yo pienso que la adelantaron justamente para despedir a Macri y no ver a Alberto Fernández. Bueno, son las 4:07 de la tarde en Francia, en París. Hoy hay convocada nueva jornada nacional de protestas contra el presidente Emmanuel Macron. Macron impulsa una serie de reformas, entre ellas el sistema de pensiones, y esas reformas los agentes sociales las consideran dañinas, lesivas para los derechos de los trabajadores. Esto ha llevado a esa convocatoria de paro nacional, que en algunos casos ha tenido una concurrencia muy numerosa de gente que sale a las calles y que hace pocos minutos me llegaban algunos urgentes de que la policía en algunas de esas manifestaciones, de manera puntual, pero sí ha tenido que utilizar gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. En cualquier caso, jornada de protestas masivas en Francia en contra de esas reformas que impulsa Emmanuel Macron, Mariano, y que en las últimas horas leía que Macron, a pesar de tener esas protestas en las calles de manera tan masiva y tan sostenida durante los últimos meses, no tiene una figura de oposición que pudiera hacerle sombra en unas posibles elecciones. Sí, a ver, creo que la derecha en Francia está bastante fragmentada, sobre todo luego del ascenso que veíamos que venía teniendo durante muchos años. La derecha y la izquierda. Y la izquierda, exactamente. Y justamente en este momento pienso yo que esto, pues, entramos en una fase como de hechos repetitivos, ¿no? Vimos hace pocos meses o el año pasado el tema de los chalecos amarillos, grandes protestas que vivió Francia. Obviamente el tema de la represión y el uso de gases lacrimógenos puede fortalecer esas protestas, pero al final creo que esto es propio de la dinámica interna de Francia, este auge de las protestas. Y yo sigo viendo a un Macron que está bastante fortalecido y pienso yo que va a continuar pues siendo la figura principal de la política de Francia en el corto y mediano plazo. Sí, Macron, si vemos a Merkel, que está saliendo ya, ¿verdad? Si lo vemos dentro de la Unión Europea, Merkel ya está de salida. Macron ha asumido ese liderazgo dentro de la Unión Europea. Y Macron, en ese sentido, recordemos que ha venido marcando, y él cuando asume la presidencia, él decide tomar medidas para que el sector productivo francés se vuelva mucho más ágil. Y eso es lo que ha venido generando una serie de rechazo por parte de la población. Sin embargo, recordemos que quien le compite a él fue Marine Le Pen, ¿verdad? Y que no se ve en estos movimientos como la que capitaliza. Por eso cuando tú sostienes, Gustavo, que no se le ve a alguien, porque la figura que compitió con él fue Marine Le Pen, que hoy no está capitalizando la protesta, y por eso Macron sigue surgiendo como la gran figura dentro de Francia, y además tuvo la audacia de enfrentar al presidente Trump ahorita en la OTAN, cuando le dijo que básicamente vamos a tener que pensar en crear un ejército europeo. Entonces él sigue asumiendo ese liderazgo y creo que Macron va a seguir marcando la política francesa. Esto es Club de Prensa. Hoy lo estamos compartiendo con las opiniones de Mariano de Alba y de Antonio de la Cruz. Ya regresamos. Seguimos en este Club de Prensa de hoy conversando sobre la actualidad con los analistas Antonio de la Cruz y Mariano de Alba. Antonio, publicas hoy un artículo en el diario El Nacional con el sugerente título cuando son las 11:15 de la mañana en Caracas. Dices, Venezuela, perspectiva 2020 con Maduro en el poder. Y este artículo se publica cuando también conocemos, de acuerdo a la reacción del régimen de Maduro, que en las últimas horas ha rechazado a la OEA como observador para las elecciones del 2020.
Sí, fíjate. En el artículo que planteo, Gustavo, es con un escenario quedándose Maduro en el poder, ¿no? Ya visto Maduro que se ¿Hay queda. algún otro escenario posible? Sí, depende de la elección del 5 de enero. Si Guaidó es reelegido, podría quedar todavía un escenario de una negociación, pero si Guaidó no es reelegido en la Asamblea Nacional, va a ser muy difícil que haya una elección presidencial, porque lo que va a haber es una elección parlamentaria. Por eso sostengo es con Maduro en el poder, o sea, Maduro se queda, ¿verdad? Hay una elección parlamentaria, porque ocurre el próximo año, porque termina el ciclo de la Asamblea Nacional. Y entonces, ¿cómo sería ese país? ¿Cómo serían las perspectivas? Entonces, manejo las variables económicas y básicamente en un escenario de eso, la otra premisa que tiene es que Estados Unidos mantiene las sanciones, no reconoce a Maduro. Entonces las sanciones van a seguir. Entonces Maduro se mueve hacia una economía ilícita básicamente, que son los ingresos que va a recibir. Va a recibir los ingresos por parte del manejo del contrabando del oro, los minerales, el narcotráfico, el combustible, y ahí más o menos los números son unos 8.000 millones de dólares. Y por petróleo, exportaciones de petróleo, que también son ilícitas, pues son sancionadas PDVSA, entonces él tiene que camuflajear esos envíos a través con Rosneft, están como unos 10.000 millones. Entonces tiene una economía como unos 18.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué veo? Dolarización de la economía, inflación, esos son datos del Fondo Monetario Internacional, el próximo año lo está estimando en 400.000%, y el dólar disparado, ¿verdad? En ese sentido, y desempleo un 47%. Entonces, vemos una economía que sigue deteriorando, un decrecimiento de un 3% de la economía también. Entonces, vemos que incrementa la pobreza, vamos a ver éxodo, va a continuar el éxodo venezolano, sobre todo va a ser muy afectada a clase media y jubilados que no reciban remesa, porque al dolarizarse la economía no hay poder adquisitivo, y ese va a ser más o menos el grupo social que va a empezar también a migrar, porque no puede sobrevivir en el país. El drama venezolano, con los datos y el análisis de Antonio de la Cruz hoy en El Nacional. Hay una referencia, y ahora te doy la palabra, Mariano, que me gustaría que, a raíz de lo que decías del 5 de enero, el 5 de enero termina el plazo de la presidencia rotatoria de la Asamblea Nacional en Venezuela, que hoy tiene Juan Guaidó, y que precisamente por ese cargo, esa ostentación de cargo en una interpretación constitucional, Guaidó se erige en presidente encargado de Venezuela, o en presidente interino, porque la Constitución así lo establece. Y eso lleva a 50 países del mundo a reconocer a Guaidó. 57. Si el 5 de enero Guaidó no es reelegido, la situación es esperpéntica, en el que hay 50 y pico países que reconocen a Guaidó por ser presidente de la Asamblea Nacional, y en esa condición, en esa interpretación constitucional, es presidente encargado, en el que deja el cargo y por lo tanto, al no tener encargo, no tiene ya la legitimidad para ser presidente encargado, o hay que hacer una nueva reinterpretación, y a partir de ahí los juristas te ofrecen las soluciones. Pero, y ese es un elemento que pongo sobre la mesa, en las últimas horas he escuchado a Diosdado Cabello en su programa diciendo, despectivamente, de Juan Guaidó, que él sí va a votar por Guaidó, y me preguntaba por qué Diosdado pretende votar por Guaidó. La respuesta que me ha dado alguien es que el madurismo ya se siente cómodo con Guaidó haciendo lo que hace, porque saben que no ha conseguido lo que se esperaba. Yo creo que eso es parte del vamos a decir, el bully político, ¿no? Tratar de molestar, de avivar el problema grave que tiene la oposición en este momento, y básicamente lo que está tratando de decir el señor Cabello es, sí, yo voy a votar por Guaidó porque Guaidó de alguna forma es garantía de que el gobierno de Maduro continúe, ¿no? Ahora, yo coincido con Antonio en que el panorama para el año 2020, o la premisa, es que Maduro va a continuar en el poder. Un gran reto que va a tener la oposición es qué hacer frente a esas elecciones parlamentarias. Creo que quienes han estado al frente de la oposición venezolana en este año 2019 ya han dicho, de alguna forma ya han asomado de que no piensan participar, y a partir de allí pues es muy probable que el chavismo obtenga una mayoría de la Asamblea Nacional, obviamente en unas elecciones que no van a ser libres ni van a ser competitivas. Y de alguna forma, pero de alguna forma sí vamos a ver que antes, el 5 de enero, qué es lo que va a suceder, ¿no? Yo sigo pensando que Guaidó tiene la mayor posibilidad de ser reelecto, pero lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas, sin duda alguna, pone sobre signo de interrogación qué es lo que va a suceder y si realmente
pues va a poder obtener la mayoría suficiente para ser reelecto como presidente de la Asamblea Nacional. El reconocimiento internacional no es a Guaidó como persona, es a la figura del presidente de la Asamblea Nacional. Ahora, si es verdad que si es electo como presidente de la Asamblea Nacional alguien de dudosa reputación, alguien señalado de corrupción o alguien quien se sospeche que es cercano al chavismo, pues entonces eso sí va a obligar a la comunidad internacional a revisar ese reconocimiento a la figura del presidente de la Asamblea Nacional como presidente encargado. No tengo más que 30 segundos, pero escuchándoos me acordaba de que se constituyó en Venezuela lo que se llamó la Constituyente. ¿Qué ha pasado con esa asamblea? ¿Ha quedado diluida? ¿Está ahí y forma parte del escenario, pero ya no sirve para nada? Se diluyó, ellos al final siguen, supuestamente no ha terminado su periodo, pero no tienen el proyecto que supuestamente van a someter a Constitución, a lo mejor está listo, no se va, oye, ellos regresaron gran parte de ellos que eran constituyentistas a la Asamblea Nacional, y ahí quiero acotar que Diosdado Cabello, cuando hace ese señalamiento, Diosdado no se incorporó a la Asamblea Nacional. Entonces, básicamente, es un bullying, como tú lo dijiste. O sea, es mostrar de que él es un hombre que nosotros no necesitamos ahí, pero es falso. Bueno, 4:21 en Francia, en París. Les decíamos antes que hay paro nacional, protestas en diversas ciudades de Francia en contra de la reforma de pensiones del presidente Emmanuel Macron, que ya tenemos las imágenes de la confrontación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en algunos lugares de la capital y en otras partes en las que estos cuerpos de seguridad han tenido que utilizar gases lacrimógenos para dispersar, por lo tanto esas protestas que en algunos casos se han vuelto violentas. Esas son las imágenes que nos llegan de la agencia Reuters, la agencia internacional, y que muestran esos momentos con atos de tensión que se derivan de esas manifestaciones de protesta de los ciudadanos franceses en contra de las medidas que pretende adoptar, que quiere impulsar el gobierno de Emmanuel Macron. 4:22 en París. Vamos a una pausa. Esto es Club de Prensa. Diez y 27 de la mañana en La Paz, en Bolivia. El día en el que nos hacemos eco de las palabras del expresidente Evo Morales, que se encuentra en México. Ha dicho que quiere que haya presencia rusa en América Latina, como una manera de intentar contrarrestar la influencia de Estados Unidos. Mariano. No, bueno, creo que, la situación actual de Evo Morales es bastante débil. De alguna forma, esto es una crítica indirecta a lo que él dice que fue la influencia de Estados Unidos en su salida del poder. De alguna forma, lo que hay que rescatar allí es que efectivamente sí hay en este momento en América Latina una lucha, ¿no?, entre las grandes potencias mundiales y cómo pueden influenciar en la política latinoamericana. Sí, aquí, y otro que llama la atención es que precisamente Rusia reconoció a Yanina Áñez como presidente encargada. Entonces, uno dice, quiere que esté presente y reconoció a la que sustituyó a él. No suena muy coherente, Evo, con esa declaración. Seguramente se ha enemistado con Putin. Pues no mucho, porque claramente él está diciendo que sí, que Rusia tenga esa influencia. Bueno, la situación en Bolivia que sigue y de la que hoy daremos cuenta aquí en NTN24, porque se conoció ya el informe final de la auditoría de la OEA sobre la situación en las elecciones, una situación que según los expertos de la OEA hubo una injerencia o un intento doloso de alterar el resultado. Esto ha sido Club de Prensa, hoy con Antonio de la Cruz y con Mariano de Alba. Gracias por acompañarnos, a ustedes por sus análisis y su tiempo. Nosotros volvemos mañana. Que tengan una feliz jornada.